Un curso de milagros, capítulo 26, primera parte, la transición. 1. El sacrificio de la unicidad. El sacrificio es una idea clave en la dinámica del ataque. Es el eje sobre el que toda transigencia, todo desesperado intento de cerrar un trato y todo conflicto alcanza un aparente equilibrio. Es el símbolo del tema central según el cual alguien siempre tiene que perder. El hincapié que hace en el cuerpo es evidente, pues el sacrificio es siempre un intento de minimizar la pérdida. El cuerpo en sí es un sacrificio, una renuncia al poder en aras de conservar solo un poco para ti. Ver a un hermano en otro cuerpo separado del tuyo es la expresión del deseo de ver únicamente una pequeña parte de él y de sacrificar el resto. Contempla el mundo y verás que nada está unido a nada más allá de sí mismo. Todas las aparentes entidades pueden acercarse o alejarse un poco, pero no pueden unirse. El mundo que ves está basado en el sacrificio de la unicidad. Es la imagen de una total desunión y de una absoluta falta de unidad. Alrededor de cada entidad se erige una muralla tan sólida en apariencia que parece como si lo que se encuentra dentro jamás pudiese salir afuera y lo que se encuentra afuera jamás pudiese llegar hasta lo que se encuentra encerrado dentro de la muralla y unirse a ello allí. Cada parte tiene que sacrificar a otra para conservar su propia integridad, pues si se unieran, cada una perdería su identidad individual y es mediante esa separación como conservan su individualidad. Lo poco que el cuerpo mantiene cercado se convierte en el yo, el cual se conserva mediante el sacrificio de todo lo demás, y todo lo demás no puede sino perder esa pequeña parte y permanecer incompleto para que ella pueda mantener intacta su propia identidad. En esta percepción de ti mismo, la pérdida del cuerpo sería ciertamente un sacrificio, pues ver cuerpos se convierte en la señal de que el sacrificio es limitado y de que aún queda algo que es exclusivamente para ti. Y para que esta ínfima parte te pertenezca, se demarcan límites en todo lo que es externo a ti, así como en lo que crees que es tuyo, pues dar es lo mismo que recibir. Y aceptar las limitaciones de un cuerpo es imponer esas mismas limitaciones a cada hermano que ves, pues solo puedes ver a tu hermano como te ves a ti mismo. El cuerpo supone una pérdida, por lo tanto, se puede usar para los fines del sacrificio, y mientras veas a tu hermano como un cuerpo, aparte de ti, separado dentro de su celda, estarás exigiendo que tanto tú como él os sacrifiquéis. ¿Qué mayor sacrificio puede haber que exigirle al Hijo de Dios que se perciba a sí mismo sin su Padre? ¿O que su Padre esté sin su Hijo? Sin embargo, todo sacrificio exige que estén separados y el uno sin el otro. El recuerdo de Dios se niega si se le exige a alguien algún sacrificio. ¿Qué testigo de la plenitud del Hijo de Dios puede verse en un mundo de cuerpos separados, por mucho que Él dé testimonio de la verdad? Él es invisible en un mundo así, y su himno de unión y de amor no puede oírse en absoluto. No obstante, se le ha concedido hacer que el mundo retroceda ante su himno y que su visión reemplace los ojos del cuerpo. Aquellos que quieren ver los testigos de la verdad en vez de los de la ilusión, piden simplemente poder ver en el mundo un propósito que le aporte significado y haga que tenga sentido. Sin tu función especial no tiene ningún significado para ti. Sin embargo, se puede convertir en una mina tan rica e ilimitada como el cielo mismo. No hay un solo instante en el que la santidad de tu hermano no se pueda ver y con ello añadir abundante riqueza a cada diminuto fragmento y a cada pequeña migaja de felicidad que te concedes a ti mismo. Puedes perder de vista la unicidad, pero no puedes sacrificar su realidad. Tampoco puedes perder aquello que quieres sacrificar, ni impedir que el Espíritu Santo lleve a cabo su misión de demostrarte que la unicidad no se ha perdido. Escucha pues el himno que te canta tu hermano, y según dejas que el mundo retroceda,
acepta el descanso que su testimonio te ofrece en nombre de la paz. Pero no juzgues, pues si lo haces, no oirás el himno de tu liberación, ni verás lo que le es dado atestiguar, a fin de que tú puedas verlo y regocijarte junto con él. No dejes que debido a tu creencia en el pecado su santidad sea sacrificada, pues sacrificas tu inocencia con la suya y mueres cada vez que ves en él un pecado por el que merece morir. Sin embargo, puedes renacer en cualquier instante y recibir vida nuevamente. La santidad de tu hermano te da vida a ti que no puedes morir porque Dios conoce su inocencia, la cual tú no puedes sacrificar, tal como tu luz tampoco puede desaparecer porque Él no la vea. Tú que querías hacer de la vida un sacrificio y que tus ojos y oídos fueran testigos de la muerte de Dios y de su Santo Hijo, no pienses que tienes el poder para hacer de ellos lo que Dios no dispuso que fuesen. En el cielo, el Hijo de Dios no está aprisionado en un cuerpo, ni ha sido sacrificado al pecado en soledad. Y tal como Él es en el cielo, así tiene que ser eternamente y en todas partes. Es por siempre el mismo, nacido de nuevo cada instante, inmune al tiempo y mucho más allá del alcance de cualquier sacrificio, de vida o de muerte. Pues Él no creó ni una ni otra, y sólo una le fue dada por uno, que sabe que sus dones jamás se pueden sacrificar o perder. La justicia de Dios descansa amorosamente sobre su Hijo, manteniéndolo a salvo de toda injusticia que el mundo quisiera cometer contra él. ¿Podrías acaso hacer que sus pecados fueran reales y sacrificar así la voluntad de su Padre con respecto a él? No lo condenes viéndolo dentro de la putrescente prisión en la que él se ve a sí mismo. Tu función especial es asegurarte de que la puerta se abra, de modo que pueda salir para verter su luz sobre ti y devolverte el regalo de la libertad al recibirlo de ti. ¿Y cuál podría ser la función especial del Espíritu Santo, sino la de liberar al Santo Hijo de Dios del aprisionamiento que Él concibió para negarse a sí mismo la justicia? ¿Y podría ser tu función una tarea aparte y distinta de la suya? 2. Muchas clases de error, una sola corrección. Es fácil entender las razones por las que no le pides al Espíritu Santo que resuelva todos tus problemas por ti. Para Él no es más difícil resolver unos que otros. Todos los problemas son iguales para Él, puesto que cada uno se resuelve de la misma manera y con el mismo enfoque. Los aspectos que necesitan solución no cambian, sea cual sea la forma que el problema parezca adoptar. Un problema puede manifestarse de muchas maneras y lo hará mientras persista. De nada sirve intentar resolverlo de una manera especial. Se presentará una y otra vez hasta que haya sido resuelto definitivamente y ya no vuelva a surgir en ninguna forma. Solo entonces te habrás librado de él. El Espíritu Santo te ofrece la liberación de todos los problemas que crees tener. Para Él todos ellos son el mismo problema porque cada uno, independientemente de la forma en que parezca manifestarse, exige que alguien pierda y sacrifique algo para que tú puedas ganar. Mas, solo cuando la situación se resuelve de tal manera que nadie pierde, desaparece el problema, pues no era más que un error de percepción que ahora ha sido corregido. Para Él, no es más difícil llevar un error ante la verdad que otro, pues solo hay un error, la idea de que es posible perder y de que alguien puede ganar como resultado de ello. Si eso fuese cierto, entonces Dios sería injusto, el pecado posible y el ataque estaría justificado y la venganza sería merecida. Para este único error, en cualquiera de sus formas, solo hay una corrección. Es imposible perder, y creer lo contrario es un error. Tú no tienes problemas aunque pienses que los tienes. No podrías pensar que los tienes si los vieras desaparecer uno por uno, independientemente de la magnitud, de la complejidad, del lugar, del tiempo o de cualquier otro atributo que percibas que haga que cada uno de ellos parezca diferente del resto.
No pienses que las limitaciones que impones sobre todo lo que ves pueden limitar a Dios en modo alguno. El milagro de la justicia puede corregir todo error, y todo problema es un error. Es una injusticia contra el Hijo de Dios, por lo tanto no es verdad. El Espíritu Santo no evalúa las injusticias como grandes o pequeñas, mayores o menores. Para él todas están desprovistas de atributos. Son equivocaciones por las que el Hijo de Dios está sufriendo innecesariamente. Él simplemente le arranca los clavos y las espinas. No se detiene a juzgar si el dolor es grande o pequeño. Emite un solo juicio. Herir al Hijo de Dios sería una injusticia, por lo tanto no puede ser verdad. ¿Tú qué crees que entregarle al Espíritu Santo tan solo algunos errores y quedarte con el resto te mantiene a salvo? Recuerda esto, la justicia es total. La justicia parcial no existe. Si el Hijo de Dios fuese culpable, estaría condenado y no merecería la misericordia del Dios de la justicia. Por lo tanto, no le pidas que lo castigue porque tú lo consideres culpable y desees verlo muerto. Dios te ofrece los medios para que puedas ver su inocencia. ¿Sería justo que se le castigara porque tú te niegues a ver lo que se encuentra ahí, ante ti? Cada vez que decides resolver un problema por tu cuenta o piensas que se trata de un problema que no tiene solución, lo has exagerado y privado de toda esperanza de corrección, y así niegas que el milagro de la justicia pueda ser justo. Si Dios es justo, no puede haber entonces ningún problema que la justicia no pueda resolver. Pero tú crees que algunas injusticias son buenas y justas, así como necesarias para tu propia supervivencia. Estos son los problemas que consideras demasiado grandes e irresolubles, pues hay personas a las que les deseas que pierdan, y no hay nadie a quien desees ver completamente a salvo del sacrificio. Considera una vez más cuál es tu función especial. Se te ha dado un hermano para que veas en él su perfecta inocencia, y no le exigirás ningún sacrificio porque no es tu voluntad que él sufra pérdida alguna. El milagro de la justicia que invocas te envolverá tanto a ti como a él, pues el Espíritu Santo no estará contento hasta que todo el mundo lo reciba, ya que lo que le das a él les pertenece a todos y por el hecho de tú darlo, él se asegurará de que todos lo reciban por igual. Piensa entonces cuán grande será tu liberación cuando estés dispuesto a dejar que todos tus problemas sean resueltos. No conservarás ni uno solo, pues no desearás ninguna clase de dolor, y verás sanar cada pequeña herida ante la benévola visión del Espíritu Santo, pues todas ellas son pequeñas para Él y no merecen más que un leve suspiro de tu parte antes de que desaparezcan del todo y queden por siempre sanadas y en el olvido. Lo que una vez pareció ser un problema especial, un error sin solución o una aflicción incurable, ha sido transformado en una bendición universal. El sacrificio ha desaparecido y en su lugar se puede recordar el amor de Dios, el cual desvanecerá con su fulgor toda memoria de sacrificio y de pérdida. Es imposible recordar a Dios mientras se tenga miedo de la justicia en lugar de amarla. Él no puede ser injusto con nadie ni con nada porque sabe que todo lo que existe es suyo y que será siempre tal como Él lo creó. Todo lo que Él ama no puede sino ser impecable e inmune al ataque. Tu función especial abre de par en par la puerta tras la cual el recuerdo de su amor permanece perfectamente intacto e inmaculado. Solo necesitas desear que se te conceda el cielo en vez del infierno y todos los cerrojos y barreras que parecen mantener la puerta herméticamente cerrada se desmoronarán y desaparecerán, pues no es la voluntad de tu Padre que tú ofrezcas o recibas menos de lo que Él te dio cuando te creó con perfecto amor. 3. La zona fronteriza. La complejidad no forma parte de Dios. ¿Cómo podría formar parte de Él cuando solo conoce lo que es uno? Él solamente conoce una sola creación, una sola realidad,
una sola verdad y un solo Hijo. Nada puede estar en conflicto con lo que es uno solo. ¿Cómo iba a poder haber entonces complejidad en él? ¿Entre qué habría que elegir? Pues el conflicto es lo que da lugar a las alternativas. La verdad es simple, es una sola y no tiene opuestos. ¿Cómo iba a poder presentarse la discordia ante su simple presencia y dar lugar a la complejidad allí donde únicamente existe la unicidad? La verdad no elige, pues no existen alternativas entre las que elegir. Solo si las hubiera, podría ser la elección un paso necesario en el avance hacia la unicidad. En lo que es todo no hay cabida para nada más. Sin embargo, esta inmensidad se encuentra más allá del alcance de este plan de estudios. No es necesario, pues, que nos detengamos en algo que no puede ser captado de inmediato. Existe una zona fronteriza en el pensamiento que se encuentra entre este mundo y el cielo. No es un lugar, y cuando llegas a ella te das cuenta de que está fuera de los confines del tiempo. Ahí es donde se lleva todo pensamiento, donde se reconcilian los valores conflictivos y donde todas las ilusiones se depositan ante la verdad y se juzgan como falsas. Esta zona fronteriza está justo más allá de las puertas del cielo. Ahí todo pensamiento se vuelve puro y totalmente simple. Ahí se niega el pecado y en su lugar se recibe todo lo que simplemente es. Este es el final de la jornada. Nos hemos referido a ese lugar como el mundo real. Sin embargo, hay una contradicción en esto, en el sentido de que las palabras implican la idea de una realidad limitada, de una verdad parcial, un segmento del universo hecho realidad. Esto se debe a que el conocimiento no ataca a la percepción. Ambos se llevan sencillamente el uno ante el otro y solo uno de ellos continúa más allá de las puertas donde se encuentra la unicidad. La salvación es una zona fronteriza donde los conceptos de lugar y tiempo, así como el de elegir, tienen aún significado, si bien se puede ver que son temporales, que están fuera de lugar y que toda elección ya se ha llevado a cabo. Ninguna creencia que el Hijo de Dios albergue puede ser destruida, pero lo que es verdad para él tiene que llevarse ante la última comparación que él tendrá que hacer jamás, la última posible evaluación, el juicio final sobre este mundo. Se trata del juicio de la verdad con respecto a la ilusión, del conocimiento con respecto a la percepción. No tienen ningún significado y no existe. Esto no es algo que tú decides. Es la simple declaración de un simple hecho, pero en este mundo no hay hechos simples porque todavía no está claro qué es lo mismo y qué es lo que es diferente. Esta distinción es lo único que se debe tener en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión, pues en ella radica la diferencia entre los dos mundos. En este mundo elegir se vuelve imposible, en el mundo real se simplifica. La salvación se detiene justo antes del umbral del cielo, pues sólo la percepción necesita salvación. El cielo jamás se perdió, por lo tanto no se puede salvar. Mas ¿quién puede elegir entre su deseo del cielo y su deseo del infierno, a menos que reconozca que no son lo mismo? Reconocer la diferencia es la meta de aprendizaje que este curso se ha propuesto. No irá más allá de este objetivo. Su único propósito es enseñar lo que es lo mismo y lo que es diferente, sentando así las bases sobre las que hacer la única elección posible. Este mundo complejo y súper complicado no te ofrece ninguna base sobre la que elegir, pues nadie comprende lo que es lo mismo y todo el mundo parece estar eligiendo entre alternativas que realmente no existen. El mundo real es la esfera de la elección hecha realidad, no en el resultado final, sino en la percepción de las alternativas entre las que se puede elegir. La idea de que hay alternativas entre las que elegir es una ilusión. Aún así, dentro de esta ilusión yace el deshacimiento de todas las ilusiones, incluida ella misma. ¿No se parece esto a tu función especial en la que la separación se subsana al pasar de lo que antes era el propósito de ser especial a lo que ahora es el de estar unido? Todas las ilusiones son una,
y en el reconocimiento de este hecho radica el que puedas abandonar todo intento de elegir entre ellas y hacerlas diferentes. Qué fácil es elegir entre dos cosas que obviamente son distintas. En esto no hay conflicto. Abandonar una ilusión que se reconoce como tal no puede ser un sacrificio. Cuando se desposee de realidad aquello que nunca fue verdad, ¿cómo iba a ser difícil renunciar a ello y elegir lo que, por ende, no puede sino ser real? 4. El lugar que el pecado dejó vacante. En este mundo el perdón es equivalente a la justicia del cielo. El perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple, en el que se puede ver el reflejo de la justicia que emana desde más allá de la puerta tras la cual reside lo que carece de todo límite. No hay nada en el amor ilimitado que pudiese necesitar perdón, y lo que en el mundo es caridad, más allá de las puertas del cielo, pasa a ser simple justicia. Nadie perdona a menos que haya creído en el pecado y aún crea que hay mucho por lo que él mismo necesita ser perdonado. El perdón se vuelve de esta manera el medio por el que aprende que no ha hecho nada que necesite perdón. El perdón siempre descansa en el que lo concede, hasta que reconoce que ya no lo necesita más. De este modo es restaurado a su verdadera función de crear, que su perdón le ofrece nuevamente. El perdón convierte el mundo del pecado en un mundo de gloria maravilloso de contemplar. Cada flor brilla en la luz y en el canto de todos los pájaros se ve reflejado el júbilo del cielo. No hay tristeza ni divisiones, pues todo se ha perdonado completamente. Y los que han sido perdonados no pueden sino unirse, pues nada se interpone entre ellos para mantenerlos separados y aparte. Los que son incapaces de pecar no pueden sino percibir su unidad, pues no hay nada que se interponga entre ellos para alejar a unos de otros. Se funden en el espacio que el pecado dejó vacante, en jubiloso reconocimiento de que lo que es parte de ellos no se ha mantenido aparte y separado. El santo lugar en el que te encuentras no es más que el espacio que el pecado dejó vacante. En su lugar ves alzarse ahora la faz de Cristo. ¿Quién podía contemplar la faz de Cristo y no recordar a su Padre tal como éste realmente es? ¿Y quién que temiese al amor podría pisar la tierra en la que el pecado ha dejado un sitio para que se erija un altar al cielo, que se eleve muy por encima del mundo hasta llegar más allá del universo y tocar el corazón de toda la creación? ¿Qué es el cielo sino un himno de gratitud, de amor y de alabanza que todo lo creado le canta a la fuente de su creación? El más santo de los altares se erige donde una vez se creyó reinaba el pecado, y todas las luces del cielo vienen a él para ser reavivadas y para incrementar su gozo, pues en este altar se les restituye lo que habían perdido y recobran todo su fulgor. Los milagros que el perdón deposita ante las puertas del cielo no son insignificantes. Aquí el Hijo de Dios mismo viene a recibir cada uno de los regalos que lo acerca más a su hogar. Ni uno solo de ellos se pierde y a ninguno se le atribuye más valor que a otro. Cada uno de esos regalos le recuerda el amor de su Padre en igual medida que el resto, y cada uno le enseña que lo que él temía es lo que más ama. ¿Qué otra cosa salvo un milagro podría hacerle cambiar de mentalidad de modo que comprenda que el amor no puede ser temido? ¿Qué otro milagro puede hacer aparte de este? ¿Y qué otra cosa se podría necesitar para que el espacio entre vosotros desaparezca? Donde antes se percibía el pecado, se alzará un mundo que se convertirá en el altar de la verdad, y allí te reunirás a las luces del cielo y entonarás con ellas su himno de gratitud y alabanza, y tal como ellas vienen a ti para completarse a sí mismas, con ese mismo propósito te dirigirás a ellas, pues no hay nadie que pueda oír el himno del cielo sin añadir el poder de su voz, haciéndolo así aún más dulce, y todos se unirán al himno ante el altar que fue erigido en el pequeño espacio que el pecado proclamaba que era suyo,
y lo que entonces era minúsculo se habrá expandido hasta convertirse en un himno excelso en el que todo el universo se habrá unido cual una sola voz. Esa pequeña mácula de pecado que aún se interpone entre vosotros está demorando el feliz momento en el que las puertas del cielo se abrirán. Cuán pequeño es el obstáculo que te impide disponer de la riqueza del cielo, y cuán grande el gozo en el cielo cuando te unas al imponente coro en alabanza al amor de Dios. 5. El pequeño obstáculo. Un pequeño obstáculo les puede parecer muy grande a los que aún no comprenden que los milagros son todos el mismo milagro, mas enseñar esto es la finalidad de este curso. Ese es su único propósito, pues es lo único que hay que aprender. Y lo puedes aprender de muchas maneras. Todo aprendizaje o bien es una ayuda para llegar a las puertas del cielo o bien un obstáculo. No hay nada entre medias. Hay solamente dos maestros y cada uno de ellos enseña caminos diferentes, y tú seguirás el camino que te señale el maestro que hayas elegido. Solo hay dos direcciones que puedes seguir, mientras perdure el tiempo y elegir tenga sentido, pues jamás se podrá construir otro camino, salvo el que conduce al cielo. Tú solo eliges entre ir al cielo o no ir a ninguna parte. No hay más alternativas que esta. Lo único que se puede perder es tiempo, el cual, en última instancia, no tiene ningún sentido, pues solo supone un pequeño obstáculo para la eternidad y no significa nada para el verdadero maestro del mundo. Sin embargo, dado que crees en el tiempo, ¿por qué desperdiciarlo no yendo a ninguna parte cuando lo puedes utilizar para alcanzar la meta más elevada que se puede lograr mediante el aprendizaje? No pienses que el camino que te conduce a las puertas del cielo es difícil. Nada que emprendas con un propósito firme, con absoluta determinación y lleno de una feliz confianza, llevando a tu hermano de la mano y en armonía con el himno del cielo, puede ser difícil. Lo que en verdad es difícil es vagar solo y afligido por un camino que no conduce a ninguna parte ni tiene ningún propósito. Dios te dio su maestro para que reemplazara al que tú inventaste, no para que estuviese en conflicto con él. Y lo que él ha dispuesto reemplazar ya ha sido reemplazado. El tiempo tan solo duró un instante en tu mente y no afectó a la eternidad en absoluto. Y así es con todo el tiempo que ha pasado y todo permanece exactamente como era antes de que se construyese el camino que no lleva a ninguna parte. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores están contenidos, encerraba también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Y en ese breve instante el tiempo desapareció, pues eso es lo único que siempre fue. Aquello a lo que Dios dio respuesta ha sido resuelto y ha desaparecido. A ti, que aún crees vivir en el tiempo sin saber que ya desapareció, el Espíritu Santo te sigue guiando a través del laberinto infinitamente pequeño e insensato que todavía percibes en el tiempo a pesar de que ya hace mucho que desapareció. Crees estar viviendo en lo que ya pasó. Cada cosa que ves la viste solo por un instante, hace mucho, antes de que su irrealidad sucumbiera ante la verdad. No hay ni una sola ilusión en tu mente que no haya recibido respuesta. La incertidumbre se llevó ante la certeza hace tanto tiempo que ciertamente es difícil seguir abrigándola en tu corazón como si aún estuviera ante ti. Ese ínfimo instante que deseas conservar y hacer eterno se extinguió tan fugazmente en el cielo que ni siquiera se notó. Lo que desapareció tan rápidamente que no pudo afectar el conocimiento del Hijo de Dios no puede estar aún ahí para que lo puedas elegir como maestro. Solo en el pasado, un pasado inmemorial, demasiado breve como para poder erigir un mundo en respuesta a la creación, pareció surgir este mundo. Ocurrió hace tanto tiempo y por un intervalo tan breve que no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Sin embargo,
en cada acto o pensamiento que aún no hayas perdonado, en cada juicio y en cada creencia en el pecado, se evoca ese instante como si se pudiera volver a reconstruir en el tiempo. Lo que tienes ante tus ojos es una memoria ancestral, y quien vive solo de recuerdos no puede saber dónde se encuentra. El perdón es lo que nos libera totalmente del tiempo y lo que nos permite aprender que el pasado ya pasó. Ya no se oye hablar a la locura. No hay ningún otro maestro ni ningún otro camino, pues lo que ha sido radicado ha dejado de existir. ¿Y quién puede encontrarse en una ribera lejana, soñando que está al otro lado del océano, en un lugar y en un tiempo que hace mucho que desaparecieron? ¿Cómo iba a poder impedir ese sueño que él esté donde realmente se encuentra? Pues donde él está es un hecho y sus sueños, de la clase que sean, no pueden cambiarlo. Con todo, puede imaginarse que está en otro lugar y en otro tiempo. Lo que a lo sumo puede hacer es engañarse a sí mismo creyendo que eso es verdad y convertirlo de meras imaginaciones en creencias y en locura, completamente convencido de que donde prefiere estar es donde está. Mas, ¿podría eso impedirle estar donde está? ¿Es cualquier eco del pasado que pueda oír un hecho en comparación con lo que se puede oír donde él está ahora? ¿Y en qué medida pueden sus propias ilusiones con respecto al tiempo y al espacio cambiar el lugar donde él realmente está? Lo que no se ha perdonado es una voz que llama desde un pasado que ya pasó para siempre, y lo único que la considera real es el deseo de que lo que ya pasó pueda volver a ser real y verse aquí y ahora en lugar de lo que realmente se encuentra aquí y ahora. ¿Supone esto acaso un obstáculo para la verdad de que el pasado ya pasó y de que no se te puede devolver? ¿Y querrías conservar ese temible instante en el que el cielo pareció desaparecer y a Dios se le temió y se le convirtió en el símbolo de tu odio? Olvídate de ese momento de terror que ya hace tanto tiempo que se corrigió y se deshizo. ¿Podría acaso el pecado resistir la voluntad de Dios? ¿Podría estar en tus manos poder ver el pasado y ubicarlo en el presente? No puedes volver a él, y todo lo que señala hacia él no hace sino embarcarte en una misión cuya consecución sólo podría ser irreal. Tal es la justicia que tu amoroso Padre se aseguró de que se hiciera contigo, y te ha protegido de tu propia injusticia contra ti mismo. No puedes extraviarte porque no hay otro camino que el suyo, y no puedes ir a ninguna parte excepto a él. ¿Cómo iba a permitir Dios que su Hijo se extraviase por un camino que es sólo la memoria de un instante que hace mucho que pasó? Este curso te enseña sólo lo que es ahora, un terrible instante de un pasado lejano que ha sido completamente corregido, no es motivo de preocupación ni tiene valor alguno. Deja que lo muerto y lo pasado descansen en el olvido. La resurrección ha venido a ocupar su lugar, y ahora eres parte de la resurrección, no de la muerte. Ninguna ilusión del pasado tiene el poder de retenerte en un lugar de muerte, una bóveda en la que el Hijo de Dios entró por un instante, para ser restaurado instantáneamente al perfecto amor de su Padre. ¿Y cómo podría mantenérsele encadenado cuando hace tanto tiempo que se le liberó de las cadenas, las cuales desaparecieron de su mente para siempre? El Hijo que Dios creó sigue siendo tan libre como Dios lo creó. Renació en el mismo instante en que eligió morir en vez de vivir. ¿Y te negarías ahora a perdonarlo porque cometió un error en un pasado que Dios ni siquiera recuerda y que no existe? Estás ahora oscilando entre el pasado y el presente. A veces el pasado te parece real, como si fuera el presente. Oyes voces del pasado y luego dudas de haberlas oído. Eres como alguien que aún tiene alucinaciones, pero que no está seguro de lo que percibe. Esta es la zona fronteriza entre los dos mundos, el puente entre el pasado y el presente. Aquí todavía ronda la sombra del pasado, sin embargo se vislumbra ya la luz del presente.
Una vez que esta luz se ve, es imposible olvidarse de ella. Y esa luz te rescatará del pasado y te conducirá al presente donde realmente te encuentras. Las sombrías voces no alteran las leyes del tiempo ni las de la eternidad. Proceden de lo que ya pasó y dejó de ser, y no suponen ningún obstáculo para la verdadera existencia del aquí y del ahora. El mundo real es la contrapartida a la alucinación de que el tiempo y la muerte son reales y de que tienen una existencia que puede ser percibida. Esta terrible ilusión fue negada en el mismo lapso de tiempo que Dios tardó en responder a ella, para siempre y en toda circunstancia, y entonces desapareció y dejó de experimentarse como algo que estaba ahí. Cada día y cada minuto de cada día y en cada instante de cada minuto no hace sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. Y así mueres cada día para vivir otra vez, hasta que cruces la brecha entre el pasado y el presente, la cual en realidad no existe. Esto es lo que es toda vida, un aparente intervalo entre nacimiento y muerte, y de nuevo a la vida, la repetición de un instante que hace mucho que desapareció y que no puede ser revivido. Y el tiempo no es otra cosa que la creencia demente de que lo que ya pasó todavía está aquí y ahora. Perdona el pasado y olvídate de él, pues ya pasó. Ya no te encuentras en el espacio que hay entre los dos mundos. Has seguido adelante y has llegado hasta el mundo que yace ante las puertas del cielo. Nada se opone a la voluntad de Dios, ni hay necesidad de que repitas una jornada que hace mucho que concluyó. Mira a tu hermano dulcemente y contempla el mundo donde la percepción de tu odio ha sido transformada en un mundo de amor. 6. El amigo que Dios te dio. Cualquier cosa en este mundo que creas que es buena o valiosa o por la que vale la pena luchar, te puede hacer daño y lo hará. No porque tenga el poder de hacerlo, sino únicamente porque al negar que no es más que una ilusión, le otorgas realidad. Y así es real para ti y no algo que no es nada. Y al haberse percibido como real, se le abrieron las puertas al mundo de las ilusiones enfermizas. Toda creencia en el pecado, en el poder del ataque, en herir y hacer daño, en el sacrificio y en la muerte, ha llegado a ti de esa manera. Nadie puede otorgarle realidad solo a una ilusión y escaparse del resto, pues ¿quién podría elegir quedarse solo con aquellas ilusiones que prefiere y al mismo tiempo encontrar la seguridad que solo la verdad puede conferir? ¿Quién podría creer que todas las ilusiones son iguales y al mismo tiempo sostener que una de ellas es mejor que las demás? No vivas tu mísera vida en soledad con una ilusión como tu único amigo. Esa no es una amistad digna del Hijo de Dios ni una que pueda satisfacerle. Dios le ha dado, por lo tanto, un amigo mejor, uno en quien reside todo el poder de la tierra y del cielo. Esa ilusión que tú consideras tu amigo te oculta la gracia y la majestad de aquel e impide que le des la bienvenida con los brazos abiertos a su amistad y a su perdón. Aparte de él no tienes amigos, no busques otro amigo para que ocupe su lugar, no hay ningún otro. Lo que Dios dispuso no tiene sustituto, pues ¿qué ilusión podría reemplazar a la verdad? El que mora con sombras está ciertamente solo, mas la soledad no es la voluntad de Dios. ¿Permitirías que una sombra usurpara el trono que Dios dispuso fuese para tu amigo, si te dieras cuenta de que si ese trono está vacío, el tuyo estaría vacío y desocupado también? No hagas de una ilusión tu amigo, pues si lo haces ocupará el lugar de aquel que Dios te dio para que fuera tu amigo. Y Él es el único amigo que en realidad tienes. Te trae regalos que no son de este mundo y solo aquel a quien se le confiaron puede asegurarse de que los recibas y los depositará ante tu trono cuando hagas sitio para Él en el suyo.